Buenos días. En el día de hoy les traigo un mensaje bajo el título Significado de la Navidad y específicamente el árbol navideño. Ese es el mensaje que el Señor tiene a la iglesia para el día de hoy. Yo sé que muchas personas celebran Navidad, yo sé que muchas personas saben de la Navidad o piensan saber, pero no saben exactamente el porqué de las cosas. Entonces hoy les traigo este tema. El año pasado yo prediqué sobre esto, pero este año vuelvo y lo traigo, para que cada vez que haya alguien nuevo, lo voy a seguir predicando porque es necesario que la iglesia sepa. Ahora este año lo voy a subir al YouTube para que más personas lo escuchen, porque estamos celebrando algo que verdaderamente no es de Dios. Y yo sé que hay gente que va a comentar, que va a criticar, porque ayer en el Facebook un pastor de 34 años de ser cristiano me dijo de ser pastor y con teología, con esto, con lo otro, diciéndome de todo. Pero salió una defensora diciéndome, no, pastor, lo que pasa es que usted tiene letra, pero no tiene espíritu, y el espíritu es que vivifica, y esto es por revelación. Yo, gloria a Dios, no tuve ni que defenderme. Así que este es un tema, hermano, que ni los hermanos en Cristo lo aceptan, pero esto hay que predicarlo, para que la iglesia sepa qué es bueno y qué es malo. Igualmente los vecinos, que me canso de invitarlos y no quieren venir, hoy van a escuchar. Por eso que cogí el micrófono, para que escuchen. Ahí donde ellos están metidos en su habitación, en su sala, en su cocina, ellos van a escuchar el mensaje. Porque es necesario que las personas sepan qué es lo que se está moviendo en estas fiestas. Es necesario. Amén. Entonces vamos a iniciar en la mañana de hoy. El tema es bien extenso, pero voy a tratar de hacerlo lento para que lo podamos comprender. Igual cuando lo suba al YouTube se pueda entender. Amén. Significado de la Navidad y específicamente el árbol de Navidad. Primero hablaré del significado del mundo y de las distintas costumbres y tradiciones, y luego iré a la luz de la palabra, la Sagrada Escritura, que dijo Dios. Amén. La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, que es la Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el Día de los Reyes. Origen de la Navidad. La Navidad fue establecida el día 25 de diciembre como un día de solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350, gracias al Papa Julio. O sea, eso se metió como un día de solemnidad. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús. De allí que la celebración de la Navidad, en principio, no forma parte de las tradiciones cristianas reales. La razón de fijar el 25 de diciembre como fecha de festejo del nacimiento de Jesucristo responde a la necesidad de la iglesia de sustituir la fiesta de las Saturnales o Saturnalia tradicional en la antigua Roma. Ellos celebraban unas fiestas saturninales. Entonces la iglesia católica, que lo voy a decir más abajo, sustituyó las fiestas de ese grupo de gente y metieron esta. Sigo leyendo. Que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos. ¿Quiénes lo celebraban? Los paganos. Y así facilitar la aceptación del cristianismo. La Iglesia Católica sustituyó la fiesta de los paganos por esta fiesta de Navidad para que ellos pudieran aceptar el cristianismo. De ahí empezó todo. La Iglesia Católica quería que los pueblos en aquella época aceptaran su cristianismo y adoptaron sus fiestas poniendo el nacimiento de Jesús como excusa. O sea, fue la excusa que utilizaron para ser aceptados. Y ahí entonces metieron la Navidad. El cristianismo adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. En la antigüedad, sigo leyendo, en la antigüedad los germanos estaban convencidos de que tanto la tierra como los astros pendían de un árbol gigantesco.
el divino Yggdrasil o árbol del universo, escuchen, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Eso era la tradición de los germanos. Los germanos, que era un pueblo, ellos creían en que los astros tenían un árbol gigantesco y que el árbol tenía sus raíces en el infierno y su copa en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno, que lo mencioné arriba, que se da en la época en el hemisferio norte, decoraban un roble con antorcha y bailaban a su alrededor. Ellos decoraban un roble y alrededor del roble ellos bailaban con antorchas. Esas antorchas encendidas y hacían una danza que era una danza diabólica y satánica con esa antorcha que tenía fuego y estaban haciendo imitaciones del infierno. ¿Qué es el infierno? Nosotros sabemos que es fuego y azufre. De ahí vienen las cuestiones de la Navidad. Seguimos. Alrededor del año 740, San Bonifacio, el evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó ese roble. Él era supuestamente un cristiano. Él derribó ese roble que representaba al dios Odín y él lo reemplazó por un pino. De ahí empieza ahora el pino. Él derribó el roble que usaban y que lo decoraban y que danzaban con antorchas. Él lo derribó y él lo reemplazó por un pino. El símbolo del amor de Dios. Decía él que el pino era el símbolo del amor de Dios. Este árbol fue adornado con manzanas que para los cristianos representaban las tentaciones y las velas que simbolizaban la luz del mundo y la gracia divina. Al ser una especie perenne, el pino es el símbolo de la vida eterna, según ellos. Además, su forma de triángulo representa la Santísima Trinidad. Pero nosotros, hermanos, sabemos que la vida eterna nos la da Jesucristo, no un árbol. Pero eso era lo que ellos creían en aquellos entonces, que ese árbol representaba el símbolo de la vida eterna. Pero nosotros hoy por hoy sabemos que desde que Jesucristo vino a padecer por nosotros en la cruz del Calvario, el que nos da a nosotros salvación y vida eterna es Jesús. Amén. En la Edad Media, esta costumbre se expandió en todo el viejo mundo y luego de la conquista llegó a América. El libro del profeta Jeremías habla de la adoración de árboles y adornos del mismo, y eso lo voy a mencionar más al final. Seguimos de dónde originó el árbol y el nacimiento de Jesús. El árbol de Navidad no existía como tal en aquellos tiempos cuando Jeremías profetizó. Pero estos versículos revelan, lo de Jeremías cuando lo leamos, una costumbre ancestral, cortar un árbol para adorarlo o como hacían los babilónicos para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante las festividades de invierno. Los romanos adoraban en las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles y con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemorables, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Cuando los primeros cristianos llegaron al territorio del norte de Europa, si están poniendo atención, arriba hablamos del norte, encontraron una celebración que se realizaba en honor al nacimiento de Fray, el dios del sol y de la fertilidad. Dicha festividad se hacía con un árbol, nuevamente, que simbolizaba el universo llamado Yggdrasil. La copa era Asgard, morada de los dioses, y el Vatar, el palacio de Odín. O sea, nuevamente mencionan a Odín. Las raíces simbolizaban el Elín, el reino de los muertos. Claro que la influencia y evangelización cristiana transformó la tradición. Más tarde se reasignaría el árbol de Navidad. O sea, ellos quitaron nuevamente eso y pusieron entonces el árbol de Navidad como símbolo para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Amén. Los primeros cristianos en llegar a Escandinavia, este ahora es otro territorio,
que los primeros cristianos llegaron a un lugar llamado Escandinavia. Observaron que la fecha de adoración nórdica coincidía con la Navidad. En ese tiempo, estas personas, cristianos, llegaron a otro pueblo y vieron que la celebración de ellos coincidía con la fecha de la Navidad. Con la evangelización de estos pueblos se conservó la tradición, pero se cambió por completo su significado. Nuevamente se cambió el significado. Amén. En un tiempo, los ibéricos colgaban en el árbol la cabeza de sus enemigos al vencerlos y decoraban ese árbol con los cráneos de los ya muertos en batalla. Miren todo lo que pasaba con ese árbol en aquellos tiempos. Mira todo lo que pasaba con los árboles en aquellos tiempos. Ellos colgaban la cabeza de sus enemigos al vencerlos y decoraban ese árbol con los cráneos de los ya muertos en batalla. O sea, que las cosas, los adornos que nosotros ponemos en el árbol, eso en aquellos entonces ellos ponían cabezas de las personas que ellos vencían en batalla, los enemigos. Seguimos leyendo. Incluso también se dice del árbol de Navidad que representa la cabeza decapitada de cristianos. Aparentemente los paganos colgaban en los árboles las cabezas de sus víctimas. Sin darse cuenta, al decorar un árbol se está haciendo una práctica sangrienta, pagana y anticristiana. Eso es lo que está pasando con el bendito árbol. Muy pronto la tradición de la Navidad se comenzó a popularizar en diversas partes del mundo. De esta manera se origina la Navidad. Pero ¿qué dice la Biblia realmente sobre esta festividad? ¿Nació Jesús realmente en ese tiempo? ¿Qué dice Dios sobre el árbol de Navidad? Vamos a la luz de la palabra. La Biblia no habla en ninguna parte, hermanos, sobre la festividad de la Navidad. Incluso la palabra Navidad no está escrita en la Biblia. No se registra, la Biblia habla del nacimiento de Jesús y relata toda la historia en los evangelios, especialmente en Mateo y Lucas. ¿Nació Jesús en Nazaret realmente el 25 de diciembre? Nadie puede asegurarlo porque no existe registro alguno en ninguno de los libros sagrados cristianos. Más bien al contrario, los cálculos más serios apuntan que el alumbramiento fue entre septiembre o octubre. Si tomamos la propia Biblia como fuente, el Evangelio según San Lucas dice que Juan el Bautista fue concebido cuando su padre Zacarías, como sacerdote del grupo de Abdías, que oficiaba en el templo de Jerusalén. Según Lucas, Jesús nació más o menos 6 meses después de Juan. En Crónicas se indica que había 24 grupos de sacerdotes y al de Abdías le correspondía el 8º turno. Si contamos a partir del 1 del año, y este grupo le correspondía oficiar entre 8 y el 14 de junio del año anterior, siguiendo el calendario lunar hebreo. Si los embarazos de Isabel, la madre de Juan, y María, la madre de Jesús, fueron normales, el primo de Jesús nació en marzo, y entonces en septiembre, no en diciembre. Amén. Este dato es plausible toda vez que en la Biblia se explica que los pastores en la fecha del nacimiento de Jesús cuidaban los rebaños al aire libre, algo realmente difícil si el alumbramiento hubiera sido en diciembre. Los pastores de aquella época cuidaban su rebaño al aire libre. Si ellos cuidaban el rebaño al aire libre, no puede ser que eso fuera en diciembre, porque había mucho frío en esa época. Nadie iba a poder aguantar ese frío, hermano. Nadie iba a poder aguantar eso. Así que eso no pudo haber sido en el mes de diciembre. Si tomamos esta fuente como primaria, cualquier cálculo de la fecha del nacimiento resultaría entre septiembre y octubre. A ello se une que en aquella época César ordenó llevar a cabo un censo. Este no podría haberse realizado en diciembre por el intenso frío y que el pueblo judío era proclive a la rebelión y habría sido una imprudencia ejecutar un censo en esa época del año. Esta explicación que le he traído en cuanto a la Navidad y el nacimiento de Jesús. Jesús no pudo haber nacido en el mes de diciembre porque era una época muy fría. Y cuando Jesús nació fue el tiempo que
César Augusto inventó un censo. Él quería censar a la gente. Y si eso hubiera sido en diciembre, ¿cómo ese pocotón de gente de donde ellos estaban, ellos tenían que regresar a su región para ser censados? Y nadie iba a aguantar en el camino esos días ese frío. Así que eso no pudo haber sido en el mes de diciembre. Eso tuvo que haber sido en otra época que no hubiera ese frío. Amén. Les voy a leer ahora algunos pasajes bíblicos sobre esto. El profeta Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén. Nosotros todos sabemos que el Mesías nació en Belén. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Daniel profetizó el número exacto de días que transcurrirían entre la reconstrucción de Jerusalén y el templo después del cautiverio de Babilonia, hasta la llegada del Mesías príncipe. Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La palabra hebrea usada es Shabuá, unida de medida que se entendía como 70 semanas o 70 grupos de 7, en este caso 70 veces 70 años. Es decir, un total de 490 años cumplidos desde el decreto para construir Jerusalén en el 445 hasta el tiempo de Josué. Ese es el tiempo en el que iba a nacer Jesús. Hay muchos estudiadores que estudian estas cosas de las semanas y cuestiones así. Ahora, el profeta Isaías profetizó en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. El significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Y eso nosotros siempre lo hemos escuchado. Pero hermano, no fue en diciembre. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 2 completo para que sepamos de dónde salió el censo, quién lo promulgó y todo lo demás y cómo nació Jesús y cómo la misma Biblia dice que los pastores que estaban custodiando a sus ovejas, a su rebaño, ellos fueron hasta allá y fue también gente. Y si ellos fueron, eso no pudo haber sido en ese frío. Vamos a leer Lucas capítulo 2 completo. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Amén. Donde sea que estaba la gente, ellos iban cada uno a su ciudad. Y es mentira que iban en ese frío para congelarse y morirse en el camino. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban en la vigilia de la noche sobre su rebaño. Ahí no podía haber sido diciembre, porque ellos no iban a aguantar esa vigilia toda la noche en ese frío. Ellos estaban cuidando su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros
pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, había gente, se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Si esto es así, hermanos, como dice la Biblia, Jesús no nació en diciembre porque es un mes de mucho frío. Y en estos lugares los pastores no podían haber resistido ese frío apacentando las ovejas. Y tampoco la gente que escuchaba sobre el niño que se maravillaba. Esto en cuanto al nacimiento de Jesús y cómo surgió esta fiesta de la Navidad, es lo que yo les traía hoy. Si ustedes ven, nada de los pasajes que yo les he leído de la Biblia habla de ninguna Navidad. Ni siquiera ellos estaban celebrando nada de eso. De ahí entonces todo lo que le leí de los paganos y de los primeros cristianos, de ahí es donde procedió lo que era la decoración del roble y después un pino. Amén. De ahí salió todo eso. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir sobre el árbol de Navidad? Les acabo de explicar todo cómo nació la fiesta de Navidad. De dónde se originó, de dónde los primeros pueblos, ya sea en el norte, que en Europa, que los hermanos, que los estos, que los otros, que los celtas, todos esos pueblos, los ibéricos, toda esa gente que mencioné, ellos adoraban un roble y hacían fiestas con el dios Sol, con el dios y decían que el árbol, haciéndole un resumen, que el árbol tenía sus raíces en el infierno y que subía hasta el cielo y que ese árbol daba vida. Y sabemos que el único que nos puede dar la vida eterna es Jesús. Pero de ahí salieron todas esas fiestas. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, para que la gente de esos pueblos le pudieran recibir a ellos y pudieran aceptar el cristianismo de ellos, adoptaron las fiestas de los paganos y metieron entonces a Jesucristo con el nacimiento y adoptaron las fechas de ellos y todo lo que ellos hacían. Ahora vamos a hablar del árbol de Navidad. Aquí en esta parte del árbol de Navidad le voy a hablar primero de una experiencia mía y después lo otro. Recuerdo que toda mi vida a mí me encantaba el árbol de pino. Eso para mí era lo más esperado de esta época. Pero cuando conocí al Señor, me convertí a Cristo, tuve una inquietud en mi corazón sobre este tema del arbolito. Y recuerdo que 2 años seguidos, después de haber recibido a Jesús, 2 años seguidos, no puse arbolito, hermano. Yo no puse arbolito, ni puse adorno, ni puse nacimiento, nada de eso. Porque yo tenía una inquietud en mi corazón, mas no sabía ni entendía nada. Pero el 3er año convertida, yo recuerdo que escuché una prédica en donde decían, pueden poner su arbolito y su nacimiento, que eso no es nada, no pasa nada, solo no lo adoren. Y yo dije, pero si el pastor tiene razón, él sabe más que yo, él está más cerca de Dios que yo. Y yo comencé nuevamente con mi arbolito y mi decoración, porque eso yo solo escuché a mi pastor de aquellos tiempos. Compré todo nuevamente porque ya yo no tenía nada de adornos. Ya yo había botado todas esas cosas. ¿Y qué hice yo? Compré nuevamente todos los adornos, hermanos. Por 2 años puse mis adornos hasta el día 5 de diciembre del 2015. Yo tuve un sueño donde en el sueño una voz del cielo decía, hija, no metas el árbol de acera a tu casa nunca más. Y en el sueño yo decía, ¿qué cosa? Y la voz habló 3 veces repitiendo lo mismo. No metas, hija, más nunca el árbol de acera a tu casa. Cuando yo desperté, yo comencé a investigar qué era el árbol de acera, qué significaba el árbol de acera, porque ni por aquí en mi mente a mí me cabía la imaginación que era el arbolito de Navidad. Eso no estaba en mi mente. Y yo empecé a investigar qué quiso decir el Señor en ese sueño. Y aquí les traigo la investigación que yo hice en el 2015. Y que desde ese entonces hasta ahora yo no he vuelto a poner focos, ni adornos, ni árbol, ni nacimiento, ni nada de esas cosas. Y desde ese entonces estoy predicando esto para que la gente sepa. Pero cada quien igual puede hacer como quiera, puede seguir como desee,
pero yo estoy dando lo que el Señor me dio a mí. Amén. Y cada quien puede tomarlo o puede dejarlo. Lo que yo investigué sobre el árbol de Acera o el significado de Acera es lo siguiente. Acera, diosa de la fertilidad y del amor sexual. Acera, esposa de Baal. Acera, madre de los dioses. Acera también es Astarot, Astor, Astirá, Istar y Nan. Acera, la amante de los dioses y madre de 70 deidades. Acera, diosa madre de Isis y diosa fenicia de la vegetación. Acera, también se representa un árbol plantado. La adoración será involucrada la prostitución, la sensualidad, la adivinación, la idolatría. Inducían un argón donde se hacía adoración a Acera, la esposa de Baal. Si nosotros vemos hoy en día, en esta festividad de Navidad, ¿qué es lo que hay? Prostitución, sexualidad, alcohol, droga, lascivia, lujuria. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que significa Acera. Acera trae eso. Y la humanidad no lo sabe. Acera trae eso. ¿Qué más significa Acera? Cuando se menciona a la diosa, se refiere al palo de madera o tronco de árbol que está de pie en los santuarios de los cananeos. Acera, dedicado al ídolo como un símbolo de la vegetación. Acera, los objetos de cultos de Acera eran elaborados, plantados o levantados. Se podían cortar, arrancar, quemar o romper a pedazos. ¿Se ha preguntado usted si esto del árbol realmente es de Dios? Si debe usted adornar su casa con un arbolito, luces, estaremos en lo correcto. Los que tienen esas prácticas y costumbres los llevaré ahora a la Escritura. Este árbol es un culto pagano donde se adora a la diosa Acera, donde en esos cultos se tomaba un árbol, se plantaba con clavos en la tierra para que estuviera firme y se podían imágenes talladas para adorar. Deuteronomio 7:26 dice que las esculturas de sus dioses quemarás y en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás a casa esa abominación. Dice la Biblia que no lo traerás a tu casa. Por eso el Señor me decía en el sueño, no metas el árbol de Acera a tu casa. Yo creo en esto, hermano. El que no cree, pero yo creo en esto, de lo que el Señor me dijo hace 5 años. No metas el árbol de Acera a tu casa. Y aquí lo dice en Deuteronomio 7:25. ¿Por qué? Dice aquí, para que no sea anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominación para que no sea anatema. Amén. Deuteronomio 16:21-22. Vamos a leer o a escuchar bastantes pasajes bíblicos. Deuteronomio 16:21-22 dice, no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú le habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Si recuerdan, le expliqué más arriba que Acera significa imagen, significa árbol frondoso, significa roble, significa palo, significa muchas cosas. Cuando yo leí esto la primera vez que yo investigué, ustedes saben lo que yo dije. Mi altar es mi casa. En mi casa es donde yo adoro a Jehová. En mi casa es donde yo me sumerjo en Él. En mi casa es donde yo busco de Él. En mi casa es donde yo me rindo a Él. Por eso el Señor decía, no metas ese árbol en tu casa. Porque entonces yo estoy adorando a Jehová y también hay una imagen de Acera dentro de mi casa. Y aquí, ¿qué dice? Que lo acabamos de leer. No plantarás ningún árbol de Acera cerca del altar de Jehová tu Dios. Yo no puedo meter eso allá adentro. Porque todos los que han puesto en alguna época de su vida un árbol, ustedes saben que para que eso se pare, usted lo está plantando en una base. Usted lo está anclando en una base. Y si la base no lo resiste, ¿qué hacen muchos? Buscan un cubo, buscan clavos, buscan tantas cosas para anclarlo y entonces forran el cubito. Pero la iglesia hoy en día dice no pasa nada, no sucede nada. Eso es fábula, eso es esto. Es que adoptamos las fiestas paganas, que fue lo que Jehová dijo que no hiciéramos. Y lo vamos a leer ahora en un pasaje bíblico. Deuteronomio 12:3 dice lo siguiente. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas. Y sus imágenes de Acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las costumbres de sus dioses. Y raeréis su nombre de aquel lugar.
El Señor mandó a que derribaran eso. El Señor mandó a que lo quitaran de aquel lugar. Y hoy por hoy todavía nosotros lo tenemos. Hoy por hoy todavía nosotros lo hacemos. Éxodo 23. Todo el que sabe de la palabra sabe que Éxodo 20 habla de los mandamientos. Ese pasaje habla de los mandamientos de la ley de Moisés. Miren lo que Dios dijo en los mandamientos. Éxodo 23 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros, yo lo veo espiritualmente. Pero cada vez que usted se agacha para poner un regalo en el árbol, usted se está inclinando ante ese Dios. Cada vez que usted se agacha, usted está quedando la imagen arriba y usted abajo. Usted se está inclinando sin saber ante ese Dios. Yo lo veo así. Usted le está dando reverencia y honrándolo. Esa imagen está en el nacimiento. ¿Cuántas imágenes pones en el nacimiento haciendo semejanza de lo que aconteció en el pesebre, en la tierra y en el cielo? A eso se refiere ese pasaje de la Biblia. El pastor de 34 años que hablaba en el Facebook ayer, que dice que tenía teología y tenía, empezó a hablar que cuánto no se toman fotos, que cuándo no sé qué. Sí, nosotros no tomamos fotos, nosotros no adoramos ninguna foto. Pero el Señor está hablando que no metas el árbol de acera en tu casa. Porque cuando tú metes ese árbol y tú lo estás adornando, tú me vas a decir a mí que cuando tú estás adornando el árbol, tú no lo estás adorando. Los cristianos dicen que no, sí lo estás adorando. Porque está que, ay, me está quedando bonito, ay, que está hermoso, ay, le falta esto, voy a buscar esto, voy a comprar aquello y le voy a poner más, ay, la estrella ya está fea, le compro otra, le no pongo y le esto, lo estás adorando. Y cada vez que compras un regalo vienes y te agachas y lo metes, y lo metes. Te estás inclinando ante la imagen de acera. El árbol representa la imagen de acera. La imagen de acera ya aprendimos que es un árbol, que es una imagen, que es una estatua, que es muchas cosas. Y adoraban la imagen. Amén. Seguimos. Éxodo 34, 12 al 15. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Si ustedes analizaran ahí, derribaré sus altares, esa es una cosa. Quebrantaré sus estatuas. Las estatuas son estatuas, son como que si fueran personas, así como en las iglesias hay los santos, dice que lo vas a derribar. Pero mire lo que dice, cortaréis sus imágenes de acera, se refieren al árbol, hermano, que lo cortes. Se refieren al árbol. Dice el verso 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornican en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, hermano. El Señor dijo, guárdate de hacer alianza con los moradores para que no tropieces, y fue lo mismo que hicieron. Todo lo que leí al principio, los primeros cristianos cuando llegaban a estos diferentes pueblos, como ellos querían que se aceptara el catolicismo, ellos adoptaron la fiesta de los paganos. ¿Qué hicieron? Hicieron alianza. Y fue lo primero que el Señor dijo, no hagas alianza con los moradores de otros pueblos ni de otras naciones. Y lo hicieron. Y hoy por hoy todavía el mundo está haciendo alianza con Satanás. Disfrazando el que no pasa nada, el que no sucede nada, el que no estoy adorando. Déjese de eso y de verdad sigamos a Cristo. Nadie se va a morir si no pone un árbol o un foco. Nadie se muere de eso. Nadie se muere de eso. Ahora vamos a entrar en materia, que les dije antes que íbamos a hablar de Jeremías. Jeremías 10, 1 al 6. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprenderáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril.
Con plata y oro lo adoran. Con clavos y martillos lo afirman, que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer nada, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande nombre en poderío. Aquí el Señor dijo, no aprendas el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La costumbre de los pueblos son vanidad. Y hoy por hoy el mundo está en vanidad. Hoy por hoy están en vanidad. Incluso dice, cortan leño, lo adornan, le ponen clavo para firmarlo. Aquí está hablando de la imagen de acera. Y recuerde que le dije que la imagen de acera era un árbol. Cortan el árbol, lo adoran, le ponen clavo, le ponen esto para poderlo enderezar. Amén. Jeremías 17, 2, 3. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Recuerden que acera es árbol frondoso. Sobre las montañas, sobre el campo, todos sus tesoros entregará al pillaje por el pecado de sus lugares altos en todo su territorio. Si recuerdan el significado de acera, que les dije hace un momento, decía que era árbol frondoso. Jeremías 2, 20, 21. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Te echabas como ramera. Te planté en la vid escogida. Jehová los sacó, le quitó las ataduras, le quitó esto, le quitó los otros. Jehová los plantó en una vid escogida. Dice aquí, simiente verdadera de toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ya Jehová nos limpió. Ya nosotros recibimos al Señor, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos en cosas extrañas? ¿Cómo estamos que la Navidad, que el nacimiento, que el árbol, que esto, que lo otro? No, tenemos que parar eso. Eso es lo que la Escritura nos está hablando. Acá nuevamente menciona el árbol frondoso y algunos religiosos dirán, eso no es para nosotros, eso era para aquella época, que era para Judá. Esto es para nosotros también, hermano. Si esto no fuera para nosotros, Jehová hace 5 años no me hubiera hablado en sueño para decirme, hija, no metas ese árbol de acera en tu casa. Así que eso también es para nosotros. Amén. Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Aquí Jehová está diciendo que no escuchamos su voz. Yo tengo 5 años hablando esto y todavía hay personas que continúan con sus prácticas. ¿Qué le diremos a Jehová cuando llegue el día del juicio? No, yo no sabía, pero hay gente que lo está predicando. Yo veo mi estado, hay muchos hermanos en Cristo que lo están hablando. Tal vez no tienen la revelación, ni los pasajes bíblicos, ni nada como confirmarlo. Por eso yo decidí grabar esto, para que la gente tenga una referencia y cómo llevar a los demás a la luz de la palabra. Ezequiel 8, 14 al 17. Me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, que ese es un dios. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Imagínense, al atrio de adentro. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar y como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Y voy a explicar esta parte. La gente cuando compran el árbol, ¿qué hacen? Arrancan una ramita y se la ponen en la nariz y huelen. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Dice la palabra que eso irrita a Jehová.
Dice la palabra, lo acabo de leer. Y aquí aplican el ramo en sus narices. Y antes de eso dice, y para irritarme, he aquí que aplican el ramo en sus narices. Déjese de eso, hermano. Eso irrita a Jehová. Que tú arranques una ramita y lo pongas en tu nariz. Estás oliendo fuego extraño. Estás oliendo lo de Acera. Estás oliendo lo de la diosa Acera. Esto es algo profundo. Esto es algo que no se digiere fácilmente. Pero lo estoy explicando para que lo sepan. Desde que yo leí este pasaje en el 2015, líbreme a mí Jehová de que yo ande en el molo en algún lado, de que partiendo un pino queriendo oler. Yo paso el rectecito así, ¿ves? No quiero ni oler. Para que Jehová no vaya a decir que mira la vez que está oliendo. Yo no quiero ni oler. Yo voy al esta y paso el recto. Ni los miro. Porque nosotros venimos de eso. Hay que ser sinceros. Yo vengo de eso. Yo vengo de adornar. Yo vengo de eso. Y me gustaba. Pero ahora tengo que sujetar la carne porque ya sé la verdad. Y dice la Biblia que la verdad te hará libre. Al que el hombre libertare lo haría verdaderamente libre. Y si ya yo tengo la verdad, ya yo tengo el conocimiento, ¿qué voy a estar yo en eso? Líbreme a mí Jehová de que yo lo irrite a él cogiendo una ramita y queriendo ponerla en mi nariz. Mira que le estoy hablando Biblia. Seguimos. Jueces 6, 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Pongan atención. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Yo entiendo claritamente ahí, hermano. Derriba el altar de Baal. Había que derribar eso. Era un altar. Pero dice, corta la imagen de Acera. Era el árbol. Había que cortarlo. Por eso que le estoy trayendo los pasajes bíblicos para que entendamos el significado de Acera. Acera tiene mucho significado y entre uno de esos es que era un árbol frondoso. Y el Señor mandaba a cortarlo. Porque Él no quería eso dentro de su casa ni enfrente del altar de Él. Ni enfrente del tabernáculo. Verso 26. Y edifica altar de Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera. ¿Vieron que era la madera del árbol? Con esa misma madera que él cortó el árbol, iba a hacer holocausto a Jehová. Que habrás cortado. Aquí podemos ver claramente que se refiere Jehová al árbol de Acera, no a nada, no hay más nada que explicar ahí, está clarito. Y ya para terminar dice lo siguiente, Isaías 44, 14, 15, cortan cedros y toman cipres y encima, que crecen entre los árboles del bosque, plantan pino, escuchen bien, que se críen con la lluvia, les repito, ya están ahora metiéndonos en lo profundo del pino, cortan cedro, toman cipre y encina, que crecen entre los árboles del bosque, plantan pino, que se críen con la lluvia. Recuerdan que les dije que cuando los primeros cristianos fueron a esos pueblos, el tal Bonifacio, el evangelista de Inglaterra y de no sé dónde, él quitó la costumbre de ellos y metió el pino. Por el pino, desde el tiempo de Isaías, el pino ya se plantaba y se criaba. O sea, que no fue de cuando el evangelista lo hizo, ya eso tenía años. Verso 15 dice, de él se sirven luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece pan, hacen además un dios y lo adoran, fabrican un ídolo y se arrodillan delante de él. Aquí también la Biblia está clarito hablando del pino. Si nosotros nos vamos a la actualidad de hoy en día, cuando se pasan los días de Navidad y llega el 6, ¿qué hacen con el pino? Pero aparte que le quitan todo, los adornos, y lo van a quemar, ¿qué hacen? Estás en lo correcto. Asamos malva, asamos chorizo, asamos carne y asamos salchicha y lo llevamos a la playa y lo llevamos para acá y hago fiesta y hago. Y si no tenías árbol, te vas a todas las casas de los vecinos pidiendo el árbol. No, yo se lo voto, no se preocupe que no sé qué. Estás adorando el pino. Estás haciendo lo que dice la escritura. Queman, asan, hornean y hacen fiesta. Está clarito. Todavía lo están haciendo. Primera de Reyes 14, 23, 24.
Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imagen de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ya Jehová lo había echado, pero ellos hicieron las abominaciones y adoptaron sus costumbres. Segunda de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos hasta Betel. Segunda de Reyes 17:10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Ya no estoy explicando porque ya está sobreentendido, que recuerden que Acera era una diosa, era la esposa de Baal y era un árbol frondoso. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Colosenses 2:8, que dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Hermanos, no permitan que nadie los engañe con esta cosa de la Navidad. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso dice Colosenses, el Nuevo Testamento. Colosenses 2:8. El Señor está diciendo que mira que nadie te engañe con filosofías huecas y según las tradiciones de hombre, conforme a rudimentos. El Señor te está diciendo aquí que tenemos que hacer según Cristo. ¿Cuándo vimos en la Escritura a Cristo celebrando qué? Que su nacimiento, que no sé qué, que fiesta, que esto, qué. ¿Cuándo vimos a Cristo en eso? Y algunos dirán, sí, porque Cristo estaba en la boda y convirtió el agua en vino. Sí, eso nada más era para hacerle un milagro a la gente. Eso era para glorificar a Dios y le hizo un milagro a la gente. Eso fue todo. Eso fue un milagro y quedó registrado. Porque si él no hacía ese milagro, esa gente iba a pasar vergüenza con todos los invitados. Y Cristo le hizo el milagro. Ya. Seguimos. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a fábulas. Y es lo que está pasando hoy en día. El ser humano le gusta escuchar fábulas, le gusta escuchar lo que otros dicen y no se van a la Escritura, no se van a ver qué dice Dios, no buscan la fuente. Hermanos, lean la palabra, lean la palabra. Ustedes me están escuchando a mí, escuchen después el video y lean ustedes mismos todos los pasajes bíblicos y pidan al Espíritu Santo que le dé la sabiduría de entendimiento. Amén. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y eso nos hará libre. Hoy estamos conociendo la verdad de qué realmente es la Navidad y el árbol de Navidad. Hoy ya usted tiene la Navidad. Si usted quiere seguir en eso es porque usted quiere, pero no porque usted no sabe qué es. Si usted quiere seguir en esa fiesta pagana es porque usted quiere. Bueno sería que el otro año usted tome una decisión de que yo no ando en esto. Bueno sería. Hoy día se ve falsos maestros dentro de la iglesia. La semana pasada hablábamos de los falsos profetas dentro de la iglesia enseñando cosas falsas y negando al Señor. Lo podemos ver en esta época, cómo enseñan al pueblo de Dios a celebrar Navidad, fiesta pagana. Decoran la iglesia con luces, guirnaldas, muñecos de nieve, árbol, tantas cosas. Y le dicen a sus seguidores, no sean religiosos, deje la religiosidad. Porque eso me lo dijeron a mí un tiempo. O sea, religiosa, deja la religiosidad. Religiosidad, le tenemos que rendir cuenta a Dios. Y llevan a la gente a pecar contra Dios. Enseñan la verdad. Hay que enseñar la verdad, hermanos. Tenemos que enseñar la verdad a la luz de la palabra de la Escritura. Jesús no nació para recalcar el 25 de diciembre. Enseñe y predique la verdad. No importa que la iglesia se quede vacía. Enseñe la verdad. Si nos ponemos a meditar, la Navidad no puede ser una fiesta cristiana cuando en ella hay tanto libertinaje, vuelvo y lo repito, alcohol, drogas, sexo, robo, lujuria, violación, fornicación. Todo lo que se hace no santifica a Dios. Eso no santifica a Dios. En nada de eso está Dios. Usted ve la borrachera y el poco de alcohol y cerveza que toman. ¿Cómo puede ser esa fiesta cristiana si no santifica a Dios?
Hoy en día hay cristianos celebrando Navidad. Dicen no lo celebran ni lo adoran, pero tienen casas adornadas, tienen árbol, tienen luces. Usted hoy ya sabe la revelación. Usted decide si siguen esto o no y por qué. Usted decide si cree, si no cree, si celebra o si no celebra. Tome el día, les voy a decir lo que hago yo en ese día. Tome el día para predicar Cristo. Tome el día para bendecir a alguien. El dinero que usted gasta en vanidad, que ropa, que zapatillas, que esto, que lo otro, haga una bolsa de comida, lleve a la gente pobre. Hay gente pasando necesidad. Hay gente pasando necesidad. Tome el día para pasarlo en familia, pero predicando Cristo. Tome el día para reunirse con la familia, pero predicando Cristo. Aunque la familia tenga otra cosa, aunque la familia esté tomando, esté chupando, usted ahí meta su cuña. Esto no se celebra, esto no es de Dios, así no es como se hace. Y usted llévelos a la verdad. Tome el día para eso, para predicar Cristo. Desde que yo entendí esto, cada vez que viene el 25 y la gente me dice, ¡Feliz Navidad!, yo les digo, no, estamos esperando es la venida de Jesucristo, la Navidad no existe. A mí no me da ni pena, se lo digo. Estamos esperando la venida de Jesucristo, que viene por nosotros. Hasta que quedan así como frenados, como que está loca. Pero eso es lo que nos manda el Señor. Todos los años ahora nosotros estamos saliendo a las calles a llevar comida. Y yo le decía al Señor, eso lo haré y seguiré comiendo hasta que usted me diga pare eso. Pero el Señor me dijo, la comida no es mala, la comida es buena. Úsala para hablar mi palabra y predicarla. Y nosotros hemos salido a las calles ese mismo día que la gente está en celebración y que los cristianos no querían ir el año pasado, para que sepan, porque ellos están en otra cosa. Pero yo fui. Y qué bonito entregarle un plato de comida a la gente, entregarle fruta, entregarle algo y decirle, Jesucristo te ama. ¿Lloraba o no lloraba? Esa gente lloraba porque ellos no esperaban que alguien se iba a acordar de ellos ese día. Y hasta nos decían, nuestros familiares saben dónde estamos y nadie ha venido. Pero llegó Jesús, nosotros le decíamos. Pero llegó Jesús. No nos vea a nosotros, vea a Jesús. Jesús se acuerda de ustedes. Y orábamos por ellos. Orábamos, poníamos manos y orábamos por ellos, hacíamos una oración y la gente llorando. Mira la parejita que estaba allá en Mañanita, una parejita de un hombre y una mujer de edad, tenían 50 y pico de años, o cuidado y 60 y algo, y estaban ahí como pobrecitos, como pensando, y ahora, y llegó Jesús, porque no llegamos nosotros, llegó Jesús con comida, con agua, con soda, con fruta. Y la señora hasta que lloraba, pero en gran manera, porque empezó a llorar. Y nosotros empezamos a orar por ellos. Empezamos a orar y haciendo oración de fe. Tome el día para eso. Tome el día para bendecir a la gente. Tome el día para pasarlo en familia, pero predicando Cristo. Aunque la familia esté en lo que esté, no importa, no los atormente. Usted predique Cristo. Usted hable de Cristo. Y usted meta la cuña que esto no se celebra así, que esto no lo otro, si no es Cristo. Y un día ellos van a entender y van a soltar esas cosas. Cuando yo recibí de esto, yo senté a mi esposo y a mi hijo y le dije, esto, aquí no se compra más nunca un árbol, aquí no se pone más nunca foco, aquí no se pone más nunca nada de eso. Y yo estaba como que por mi hijo. Y usted sabe lo que mi hijo me dijo. Ay, por mí tú no te preocupes, porque total la que va y compra eso eres tú, la que adorna eres tú, la que pone eres tú, la que quita eres tú y la que bota eres tú. Así que si tú no quieres hacerlo, mejor, porque así no lo voy a molestar. Eso fue lo que él me dijo. Y hasta el día de hoy, a José ni le interesa eso. Nunca más José me ha preguntado, ¿vas a poner algo? Porque ya él sabe que yo tomé la determinación que no lo voy a hacer. No lo he hecho más nunca. Y no me he muerto, porque pensé que iba a ser difícil. Pero no fue imposible. Aquí estoy. Y eso es lo que el Señor quería que ustedes supieran hoy. No podemos estar en religiosidad, hermano. No se dejen engañar. No se dejen engañar por estos pastores, por estos viejos pastores, porque el tiempo en una iglesia no dice nada. Es tu intimidad y tu comunión con Dios. Dios es el que te dice, el que te redarguye, el que te instruye. Es Dios. Y aquí están los pasajes bíblicos que desde el que el mundo es mundo, Jehová viene hablando a la iglesia. El pino es una imagen de acera, es un árbol de acera. Y ya ustedes escucharon la explicación. Decoraban el árbol con cabeza,
decoraban el árbol con cabeza de los enemigos, después con cabeza de los cristianos que mataban, que con manzana que representaba tentación, que con esto, que con antorcha, que haciendo danza. Oiga, cuando yo entendí esto, ¿qué voy a estar yo en eso? Si ya el Señor me está diciendo que era locura. Así que ya yo lo dejé. Y todos los años lo voy a practicar. Y todos los años lo voy a predicar. Y si el otro año estamos lo mismo, le pongo el videito y lo vamos a escuchar de nuevo. Hasta que nos los aprendamos y podamos compartírselo con alguien. Porque de esto se trata. Que lo que usted sabe que es bueno y que es verdad, usted se lo transfiera a alguien. Amén. Bendiciones. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.